Ay, ahora quiero ver si me dejan grabar. Espérenme, porque yo pedí. Ah, no, no me dejan. Recórcholes. Pero ve, le pedí, me habilitaron las otras dos y estas no. Pero bueno, ahora le voy a mandar mensaje de vuelta. A ver si me lo habilitan y aprovechamos para grabar. Eh, bueno, les decía entonces que nosotros vamos a ver ahora un poquito para cerrar este tema de mercados, ¿no? De mercados que para el estudio de mercado necesito básicamente el estudio de la demanda y de la oferta, ¿sí? Así que vamos a repasar algunos conceptos y después con eso ya vamos a dar cerrado este tema que en la semana que viene yo al principio de la clase le voy a hacer algunas acotaciones y bueno, y ustedes ahora en el transcurso de estos días me van a decir a ver qué día les gustaría o les parece que es más cómodo por sus horarios tener una clase de consulta, ¿sí? O el horario de consulta, sí, ya lo vamos dejando fijo. Eh, bueno, les decía, entonces ahora vamos a buscar, espérenme que busco el Power. Y acá, espérenme, y vamos acá. Ustedes me dicen si se ve presentación. Ahí está, ¿se ve el Power? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy es un día caluroso, ¿no? Caluroso, seco. Bueno, les decía entonces que nosotros vamos a ver un poquito lo que son los mercados y precios, ¿no? Algo de los precios que tiene que ver con los precios y las variaciones de precios, sobre todo los precios agropecuarios. Y otros precios políticos ya el ingeniero les va a hacer todas las acotaciones y se lo va a dar en clase. Pero para cerrar este tema, le decía, vamos a ver lo que era el mercado. ¿Se acuerdan que nosotros vimos oferta y demanda? Y el mercado es el lugar donde confluyen la oferta y la demanda, ¿no? Acá decíamos, fíjense el ámbito donde se realizan las actividades por medio de las cuales se ponen en contacto la oferta y la demanda. En él se realiza la lucha entre dos fuerzas, oferta y demanda, a fin de conseguir el precio más conveniente para cada una de ellas. ¿Se acuerdan que veíamos en las clases anteriores que en el punto donde confluyen la oferta y la demanda, en ese punto le llamábamos un punto de equilibrio? Y se llama un punto de equilibrio ¿por qué? Porque era el lugar donde estamos de acuerdo en el precio y las cantidades demandadas y ofertadas, ¿sí? Entonces, el mercado sí va a responder a muchas preguntas, ¿no? Y las preguntas que responde básicamente es qué producir, cómo se debe producir, para quién se debe producir. Y ustedes van a ver que yo les decía, ¿no? Que en la producción agropecuaria es interesante o es importante saber producir, pero en los tiempos que corren actuales, el productor, aparte de tener todas esas técnicas para producir bien, se tuvo que convertir un poquito en empresario, ¿no? Porque una vez que tiene su producto, después empieza esa lucha por ver dónde vendo yo mi producto, ¿no? Y entonces a veces el mercado me va a condicionar cuál es la decisión que va a tomar, aparte de los costos que ya vamos a ver, pero el mercado, ¿se acuerdan que yo les decía que nosotros en la economía analizamos aspectos que son de la microeconomía, que sería de mi empresa y de mi proceder, pero también esa empresa está dentro de un marco mayor que es lo que abarca la macroeconomía, ¿no? Y a veces muchas cosas condicionan al productor justamente eso, de decir y de responder a las preguntas que qué sería conveniente producir. Entonces, ustedes van a ver que muchos productores en su oferta pueden decidir cambiar de rubro gracias al precio o a lo que demanda el mercado. Entonces, estudiar el mercado es muy importante y también en la producción agropecuaria, ¿no? Porque en realidad, en cierta manera, va a guiar al productor en qué tipo de producto va a obtener. Entonces, en ese mercado que les decía que antes se consideraba como un espacio físico, ¿no? Donde confluían oferta y demanda. Hoy, obviamente, es más amplio porque tenemos los mercados ya por internet. ¿Qué tipo de mercado tenemos? Fíjense que
si nosotros tuviéramos que clasificar a los mercados, yo puedo decir que el mercado lo puedo clasificar de acuerdo al tipo de competencia. Y ahí vamos a ver lo que es un mercado perfecto, que tiene ciertas características, y como todo lo perfecto, a veces ni existe, ¿no? Pero sí, hay muchos mercados que pueden comportarse cercano a un mercado perfecto. Y luego están los mercados imperfectos, donde ahí aparece el monopolio, el oligopolio, el monopsonio, el oligopsonio, que hoy les puse unos videitos. Me olvidé de decirles para que tengan pochoclo en mano, para que vamos viendo esas características que tienen estos mercados imperfectos. Y también nosotros podemos llegar a clasificar a los mercados de acuerdo a la relación que tengan esos mercados con una institución, ¿no? Entonces, hay mercados que están institucionalizados y otros mercados que están no institucionalizados, ¿no? Y ya vamos a ver qué ejemplo podemos encontrar ahí. Pero bueno, si nosotros nos vamos entonces al mercado según la competencia, les decía que hay muchos mercados que se pueden considerar como mercados perfectos y que tienen que tener algunas características. Una de ellas, y es interesante e importante, es que tanto la oferta como la demanda se dice que deben estar atomizadas. Cuando yo hablo de oferta y demanda atomizada, quiere decir que yo en la demanda, en esa demanda general de un lugar en particular, yo tengo una gran cantidad de compradores, y en cuanto a la oferta, tengo una gran cantidad de oferentes de un producto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que si a mí me pasa eso en esos mercados donde hay muchos oferentes y muchos demandantes, que uno de ellos se saliera del mercado no tendría mucha relevancia. ¿Por qué? Porque en realidad tengo un gran resto, digamos, que no afectaría al mercado en sí, que uno se vaya del mercado o no. Entonces, una condición de un mercado perfecto para que no tenga tanto la demanda como la oferta que sean atomizadas, ¿no? Tengo muchos compradores y tengo muchos vendedores. Otra característica es que el producto que estén vendiendo sea un producto homogéneo, ¿sí? Entonces, un producto homogéneo es decir que sea un producto que en cuanto a que yo esté vendiendo, que tenga características similares en los mercados, ¿sí? Otra característica es el que el mercado tiene que ser transparente, ¿no? En cuanto al ingreso y al pasaje de insumos en los mercados. Y por otro lado, que yo tenga una libre movilidad de los recursos productivos, ¿no? Esos mercados, como les decía, son mercados que tienden a lo perfecto. Y ahora lo vamos a interpretar mejor cuando nosotros veamos qué mercados son considerados como imperfectos, que sería obviamente lo no deseable y tal vez sobre los cuales nosotros debiéramos accionar, ¿no? Siempre la tendencia sería a buscar un mercado que actúe de una manera perfecta con esos productos homogéneos, donde los recursos pueden moverse libremente, donde sea transparente, hasta incluso en la fijación de los precios, ¿sí? Pero muchas veces vamos a ver y vamos a encontrar ejemplos de que eso no ocurre, ¿no? No ocurre que nosotros tengamos mercados totalmente perfectos en muchos rubros. Entonces, aparecen estos tipos de mercados que se llaman mercados imperfectos, y en estos mercados imperfectos vamos a encontrar desde el lado de la oferta lo que se llama el monopolio y el oligopolio, y desde el lado de la demanda el monopsonio y el oligopsonio. Fíjense que acá espérenme que vamos a buscar esto, un puntero láser, ahí está. Cuando yo hablo de monopolio y oligopolio, les decía que estamos hablando de la oferta, ¿no? El monopolio es cuando yo tengo un oferente, ¿sí? El oligopolio es cuando tengo varios oferentes. Pero no es como la característica de un mercado perfecto donde están atomizadas y yo tengo miles de oferentes y miles de demandantes, ¿sí? Y en el caso del monopsonio, son mercados donde yo tengo en el monopsonio un demandante y en el oligopsonio varios demandantes, ¿sí? Y ahora vamos a ver
cómo funciona y espero que se puedan ver los videitos ahora. Y mientras nosotros vamos viendo ese videito, ustedes traten de pensar también en lo cotidiano o para nosotros, qué ejemplo encontramos de estos tipos de mercados que son imperfectos. Entonces vamos a empezar por ese monopolio. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el monopolio. En muchas ocasiones ocurre que al hablar de monopolio nos viene a la mente el tradicional juego en el que se busca que al final un solo jugador o participante se adueñe de todo el tablero o de las propiedades que están en juego. En la práctica es igual. Cuando hablamos de monopolio, es preciso recordar primero que en un extremo del espectro competitivo está el mercado de competencia perfecta. Es decir, en el que existen un número grande de compradores y un número grande de vendedores. Y al otro extremo está el monopolio. Es decir, un solo vendedor con el control total sobre un bien o un servicio en un mercado determinado. Fijémonos bien, en el mercado de competencia perfecta hay un número indeterminado de vendedores. En el monopolio, exclusivamente uno. Miremos de dónde proviene el nombre monopolio. Monopolio proviene del griego monopolium y este a su vez está conformado por monos, que significa solo o único, y polein, que representa vender. Entonces, es la única empresa que produce un bien o un servicio y no existe industria que produzca un bien sustituto cercano. Los monopolios puros o verdaderos son muy raros de encontrar en la actualidad. La mayoría de ellos persiste debido a alguna forma de regulación o protección gubernamental, que otorga permisos, autorizaciones o patentes para mantener la exclusividad en la producción y comercialización de un bien o de un servicio. Pero veamos ejemplos. El primero, una empresa de agua potable. En este caso, y generalmente, existe un solo vendedor que suministra el servicio de agua a los hogares. En tales casos realmente existe un solo vendedor. Pero además debemos destacar que no existe un sustituto cercano. El segundo ejemplo es una empresa de energía eléctrica. Si los residentes de una ciudad o de una provincia no compran la electricidad a la compañía que la suministra, sencillamente se quedan sin energía. Sin embargo, hay países con avances tecnológicos de punta en donde se pueden conseguir paneles solares de gran capacidad y volver a un hogar autosuficiente, pero son casos aislados. El tercer ejemplo son las empresas farmacéuticas. Bien, en estas empresas supongamos que se descubre un nuevo fármaco para la cura de una enfermedad. Entonces se obtiene una patente. Esta patente le permite explotar el medicamento a través de cierto tipo de años y se le entregan los derechos de autor para que pueda hacer la explotación de ese medicamento que se ha descubierto. Ahora, cabe resaltar que a corto plazo es posible mantener la posición dominante de un solo productor, es decir, de una empresa monopolista. Pero en el largo plazo, ningún monopolio está totalmente segura contra la acción de los competidores. Enfaticemos, el monopolio corresponde a un solo vendedor con control total sobre un bien o servicio en un mercado determinado. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Ahí está.
Bueno, fíjense lo que decía el monopolio, ¿no? Ese monopolio donde decimos nosotros tenemos un solo oferente que va a estar en el mercado y muchos demandantes. Nosotros acá, para Salta, ¿a ustedes les parece que tenemos algunas empresas que se comporten como monopolios? Edesas, bien. ¿Qué otra empresa de que ustedes conozcan? Agua del norte. Agua del Norte, bien. Fíjense que no sé si ustedes deben haber escuchado hablar, ¿no? Pero muchas veces siempre dicen, ¿no? Cuando hay un negocio que la competencia mejora todo, ¿no? Entonces ahí, como decía ahí, en el largo plazo a veces no se pueden sostener esos monopolios, porque en realidad tienen una tiranía el monopolio, ¿no? Porque yo, siendo una sola empresa, fíjense que yo puedo tener hasta un mal servicio y puedo cobrarlo alto y total no hay competencia, ¿no? Por eso se habla de que son mercados imperfectos y muchas veces el que se ve perjudicado obviamente es el consumidor, ¿no? Pero nosotros en estos casos decimos, a ver, tenemos una sola empresa y esa empresa, si nos da un mal servicio, mucho no podemos hacer, ¿no? Más que los reclamos y demás, pero esa empresa puede cobrar lo que quiera, ¿no? En muchos casos también hay algunos líneas de colectivos a distancia que también se comportaron en ciertas épocas como monopolios, ¿no? Donde decían, a ver, se forman ciertos acuerdos también con entes gubernamentales donde dicen, bueno, yo voy a ser el único que voy a poder hacer este transporte de un lado al otro. Pasaba con el transporte que iba a Metán, por ejemplo, ¿sí? Entonces el servicio era malo, los colectivos siempre se quedaban en la ruta, pero eso tiene los monopolios, esa tiranía, ¿no? Donde en realidad la competencia lo que hace es que yo pueda lograr que hasta incluso se defienda un poco el derecho del consumidor, ¿sí? Pero ese es entonces el monopolio, tal como ustedes dijeron, tenemos en la parte de agua y la parte de luz que trabajan de esa manera monopólica, ¿sí? Ahora vamos a ver qué ocurre con lo que consideramos un oligopolio Educatina, del lado el de la sitio de oferta. educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video continuaremos hablando sobre el mercado de competencia imperfecta, esta vez desde el punto de vista del oligopolio. El término oligopolio indica pocos vendedores. Y cuando decimos pocos vendedores es un número de compañías entre 2 y máximo 10 a 15 compañías dominando un mercado. La característica importante del oligopolio es que cada empresa individual, vamos a apuntarlo aquí, puede influir en el precio del mercado. Ahora veamos cómo se conforma la palabra oligopolio para conocer más sobre su significado. Bien, oligopolio proviene de las raíces griegas oligos, que significa poco, y polein, que significa vender. Las características del oligopolio son, entre otras, digamos que estas son las más principales, que hay pocos oferentes, recordemos de dónde surge el pocos oferentes, muchos demandantes. También debemos decir que para pertenecer a un mercado oligopolista, o se puede decir también oligopólico, se requiere de un gran capital. Este capital es importante porque le permite competir sin ser eliminado tempranamente, ya que existen productores muy poderosos en el mercado. Y también podemos decir que cada empresa mantiene su propia política. Esto significa que las empresas son libres de actuar frente al mercado como le convenga. Un ejemplo muy clásico de oligopolio es el de dos marcas muy conocidas de gaseosa. Fijémonos bien, aunque existen otras marcas en el mercado, ninguna tiene la suficiente capacidad para competir contra estas. Y ninguna de ellas, cuando varían el precio,
pueden alterar el precio de estas dos marcas. Pero conozcamos asimismo otros ejemplos de oligopolio. Las aerolíneas cumplen con este requisito de ser dominada por pocas empresas, pero también con los otros requisitos que decíamos, es decir, de poseer un gran capital, de que cada empresa mantiene sus propias políticas, y también recordemos que una empresa individualmente puede influir en el precio de mercado. Supongamos este ejemplo. Un trayecto de Colombia hasta Argentina cuesta aproximadamente $500. La aerolínea 1 desea cambiar el precio para obtener mayores viajeros y asimismo captar algunos beneficios. Entonces, se le ocurre tomar la decisión de hacer este vuelo por $470. Inmediatamente, la aerolínea 2 va a dar respuesta a esta situación inicial, posiblemente rebajándole unos $5. Y así sucesivamente puede acontecer una guerra de precios entre todas las aerolíneas. Bien, pero también podríamos sorprendernos al darnos cuenta de que la industria del cuidado y aseo personal, apuntémoslo aquí, es un oligopolio que dominan unas cuantas compañías. A pesar de que al ir al supermercado pareciera existir una gran variedad de, por ejemplo, jabones, champús, acondicionadores, cremas de afeitar, desodorantes, cremas para peinar, entre otros. Acá en esta pequeña infografía tenemos las diferentes marcas que es importante que conozcamos a quién pertenecen. Por eso decimos que es un oligopolio, el poder del mercado en manos de unos pocos. También es importante resaltar que las empresas oligopólicas surgen, primero, por la desintegración de monopolios y también con la fusión o la compra de empresas que están en el mercado de competencia monopolística. A ver, aquí las empresas que quieren crecer lo hacen comprando a otra empresa o fusionándose con compañías del mismo ramo para convertirse en oligopolios. Y también debemos conocer que pueden existir oligopolios en una pequeña comunidad, en una región, en un país o a nivel mundial. Educatina te recomienda lo siguiente. Bueno, fíjense lo que eran los oligopolios. Entonces, ¿ustedes qué les parece si encuentran algún ejemplo de oligopolio que nosotros los podamos tener acá en Salta? ¿Cuál les parece que puede ser un ejemplo de oligopolio? La marca Marolio, puede ser. Marolio. Ajá, sí, sí, puede ser que haber varios rubros, pero a ver qué otra. Unigenio puede ser, por ejemplo, el tabacal. ¿Y cómo sería como varios oferentes? Claro, no, me pasa que pensaba en edema y bueno, pero eso ya es parte de Jujuy, así que es como que no solamente No, tal. pero bueno, a ver, ¿qué pueden ser? Fíjense que ahí les decía, ¿no? Que cuando una empresa empieza a aparecer otra competencia, a ver si ustedes bueno, es que ustedes son más chicos, pero hay las empresas acá que se comportan así como oligopolio, porque recuerden que son varios oferentes para muchos demandantes, ¿no? Entonces, el Las que monopolio era venden uno. lácteos puede ser, profe. Como oferente, sí, puede ser los que tienen venta de lácteo, sí, para muchos demandantes puede La ser. plumada, profe. La, La plumada. ajá, ¿y cómo sería la plumada, que es la empresa de, Tiene una parte ganadera y otra parte que se encarga de hacer envío. ajá, bien, y no hay muchas empresas acá que funcionen de esa manera, Yo creo que no, profe, ¿no, no? porque yo cuando estoy en Salta, o sea, veo únicamente camiones de plumada, ¿no? Que andan, o sea, Bien, repartiendo. bien, entonces,
Y puede haber otra empresa, ¿no? Pero puede ser que en el transporte se comporte de esa manera. Espérenme que acá tengo un mensaje. Vinos y bodega, vinos y bodega. Ay, me hiciste dar ganas de tomar vino. Mirá, vinos y bodega. Bueno, hay entre esos ejemplos, porque es verdad, ¿no? A veces yo tengo una empresa, como puede ser, como dice la plomada, que pueden ser unos cuantos nada más que tengan esa actividad de transporte y sean esa empresa y otra más, ¿no? Eh, o puede ser Cosalta ya le vamos a decir en qué consiste, ¿no? Esto de Cosalta, porque ahí nos iríamos dentro a veces de los que demandan. Pero con estos que íbamos diciendo, de estos que ofrecen, decíamos, pueden ser estas empresas de transporte, ¿no? Donde a veces nosotros tenemos solo 2 o 3 o 4, ¿no? Si nosotros decimos con respecto al monopolio, es mejor sí, ¿no? Es mejor sí porque ya aparece la competencia. Acá hubo un ejemplo muy claro que les tocaba a todos los consumidores. Les decía que ustedes son más chicos, pero hace mucho había solamente una empresa de telefonía, ¿no? Y entonces esa empresa de telefonía fue, digamos, que la primera que empieza con los celulares, con los teléfonos celulares y con ofrecer. Pero la verdad que el servicio era bastante malo. También teníamos a veces una sola empresa, no sé si algunos recuerdan, que pasaba la televisión por cable, ¿sí? Entonces, mucha gente se quejaba de esos servicios, pero ¿qué pasaba? O sea, en realidad al principio teníamos una sola empresa, entonces después que aparecen estas competidores y ya de monopolio se transforma en oligopolio, ¿no? Porque es como dice ahí, la tendencia es que los monopolios después lleguen a ser, por la misma presión del mercado, oligopolio. Entonces ya cuando tenía yo una sola empresa de telefonía, aparece la otra empresa, que me acuerdo que era una empresa española, y fíjense que ahí, ¿qué pasa con esta empresa que llega? Empieza a dar un servicio que era de mucha mejor calidad y empiezan a bajarle el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta primera empresa? Empieza a competir y para competir tengo que ponerme al nivel de la otra. Por eso siempre dicen que la competencia es buena. ¿Por qué? Porque en definitiva la calidad del producto va a ser ideal para el consumidor y hasta incluso los precios, y ya no son mercados tan tiranos, ¿no? Y de todas maneras, esas empresas, fíjense, que llega un momento, porque si yo tengo 2 empresas, aparece una tercera o una cuarta, yo no podría estar, digamos, estas empresas que van apareciendo, bajar y bajar y bajar y bajar los precios de sus servicios o productos. Va a llegar un momento que todas estas empresas que forman parte de ese oligopolio se van a tener que poner de acuerdo para tener un servicio similar y un precio similar, ¿no? Fíjense ustedes qué les pasa para que lo noten más, porque ustedes como consumidores lo pueden percibir. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas de cable, ¿no? Ustedes van a tener Cablevisión y cuando Cablevisión se pone muy caro, aparece Cable Express y le da una oferta y les agrega servicio y después de ahí aparece Fibertel porque les dice, yo ya no quiero esto y aparecen, pero después llega un momento que se tienen que igualar en sus precios, ¿no? En sus precios, en la calidad del servicio y en sus ofertas. Pero esos son los oligopolios. Ustedes cuando piensen en mercados imperfectos, tanto el monopolio como el oligopolio, piensen ustedes como oferentes de un servicio, ¿sí? Entonces, porque por ahí, para que no nos confundamos con lo que es el monopolio y el oligopolio que vamos a ver ahora. ¿Hasta ahí se entiende lo que es el monopolio y el oligopolio? Sí, profe, se entiende bien. ¿Sí? Bien, bien. Después de todas maneras ustedes van a tener su clase para que se sienten tranquilos tomando un matecito o un fernet con coca fresquito o un juguito y lo van a ver cuando empiecen a estudiar y repasar, que ya lo van a entender más. Pero veamos ahora entonces de qué se trata ahora estos mercados imperfectos que tienen que ver con la demanda, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora lo que es, espérenme que me salí yo de acá. El monosonio. Ahí. Y ahora.
¿Qué hice? Espérenme. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video conoceremos qué es monopsonio. Conocer la raíz de una palabra colabora mucho en comprender su significado y también ayuda a la recordación de esta. Por esto, comencemos por ir a este punto. Bien, monopsonio proviene de las raíces griegas monos y opsorion. Por una parte, monos, que significa único o solo, y opsorion, que significa aprovisionamiento. Ahora, recordemos algunos conceptos previos. Con esto podremos sacar conclusiones y descifrar fácilmente cómo comprender este nuevo concepto. Iniciemos. Para que funcione un mercado necesitamos de un número de compradores y también de vendedores. Dijimos que existe un mercado, otra punta de lo que afuera, de competencia perfecta. En pasados videos ya lo analizamos. También existe un monopolio. Conocimos del oligopolio. Y en esta oportunidad conoceremos qué es monopsonio. Bien. En el mercado de competencia perfecta dijimos que el número de compradores es muchos. Y de vendedores, muchos. Por eso se llama mercado de competencia perfecta. En el monopolio, recordemos bien cuántos compradores hay. Muchos. Y vendedores, aquí está lo interesante, uno. Recordemos que la raíz mono es uno, único, solo. Ahora, en el oligopolio, ¿cuántos compradores hay? En el oligopolio hay muchos. Y dijimos, ¿cuántos vendedores hay en el oligopolio? Dijimos que pocos. Y pocos era 2 o máximo 10 a 15 compañías dominando un mercado. En el monopsonio, ¿cuántos compradores hay? Entonces, atención. En el monopsonio existe un único comprador. Y vendedores, muchos. Concluyamos. Un monopsonio es un mercado donde hay un único comprador, como vimos en nuestra matriz. Y a diferencia del comprador en un mercado de competencia perfecta, el monopolista paga un precio que depende de la cantidad que compra. Es decir, el poder del monopsonio radica en la capacidad del comprador para influir en el precio del bien o servicio, a un nivel inferior al que estaría vigente en un mercado competitivo. Por eso dijimos monopolio. Monopolio desde el punto de vista de la demanda. Conozcamos algunos ejemplos de monopsonio muy generales. Bien, comenzamos suponiendo que hay muchos vendedores de químicos para potabilizar agua, compactadores de basura, carros de bomberos y que hay muchos vendedores o productores de patrullas de policía. Pero tan solo hay un comprador. Analicemos. En el proceso de potabilización del agua se utilizan cierto tipo de químicos. Por ejemplo, el sulfato de aluminio, o para la cloración se utiliza el cloro. ¿Quién es el encargado de comprar este tipo de químicos? Bien, pues la empresa de agua potable. Si existe algún otro demandante en el mercado, creo que sería exclusivamente en otras ciudades. Ahora, los compactadores de basura. ¿Quién es el encargado de comprarlo? Pues la empresa de aseo de cada municipalidad o provincia. Un carro de bomberos.
¿A quién le interesa comprar? ¿A un comando o a un cuerpo de bomberos? Y las patrullas de policía deben ser adquiridas por el Estado o la nación para los respectivos comandos o estaciones de policía. Así queda concluido que el monopsonio es un mercado en el que existen muchos vendedores, pero un solo comprador. Bien, fíjense que ahí nosotros decíamos, tenemos un solo comprador donde tenemos varios oferentes, ¿no? Nosotros en el rubro agropecuario, por ahí me nombraban algunos chicos de Cosalta, pero ya vamos a ver de qué se trata Cosalta, ¿no? Eh, Hace mucho, como para entender lo que era este monopsonio, nosotros teníamos lo que se llamaba Molizán, ¿no? Molizán era una empresa que le compraba a todos los productores avícolas de la zona, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Venían los productores que tenían pollo y le vendían toda su producción a Molizán, es decir, que él era un único comprador acá en Salta, ¿no? Pero me acuerdo hace muchos años que vieron que con esto, cuando nosotros tenemos libres mercados, ¿no? Entre los países, ¿qué pasaba? Empezó a entrar pollo de Brasil, ¿no? Y entonces cuando empieza a entrar el pollo de Brasil y ustedes iban y veían las ofertas que tenían en los supermercados, la diferencia de precios que había entre el kilo de pollo brasilero y el kilo de pollo de acá era bastante, había bastante diferencia. Entonces, digamos, quien demanda, en realidad no es que tiene su corazoncito puesto en la producción salteña y demás, ¿no? Sino que es lo que le da el bolsillo. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Que todo el mercado, la tendencia fue de que iban y consumían el pollo brasilero, pero el productor de Salta no podía llegar a bajar el precio, no podía llegar a bajar el precio por debajo de lo que tenía el pollo brasilero. ¿Qué es lo que pasa? Morizán, que era el que compraba toda la producción y la compraba y la acondicionaba para la venta, en realidad en esa época se funde porque en realidad no podía tener esos precios competitivos. Entonces yo ahí tenía, fíjese que era un solo demandante para todos los productores avícolas que tenía. ¿Qué pasa cuando ese productor, ese único demandante se va del mercado? Toda la producción avícola, fíjense que digamos que se vio perjudicada. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo como productor ya tenga mi cadena armada para vender, ¿no? Porque el productor avícola lo único que hacía es ir, hasta veces en Molizán le retiraba los animales y en Molizán se realizaba la faena, el acondicionamiento, la venta, todo. Y en ese momento se funde Molizán y muchos de los productores avícolas terminaron por cerrar sus establecimientos avícolas. Entonces les decía ahí de esos mercados imperfectos, cuán tiranos son esos mercados, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo perfecto es que estén todos atomizados, que si uno se fuera no va a afectar al consumidor ni al mercado en sí. Pero en este caso lo afectó y de gran manera, ¿no? Pero entonces ahí nosotros decimos, a ver, es un demandante para la producción que tenemos. Ese fue uno de los casos. Veamos ahora de qué se trata el oligopsonio y ustedes vayan pensando si en la producción agropecuaria ustedes pueden encontrar algunos establecimientos o alguna producción que se comporte como tal, ¿sí? Veamos qué es el oligopsonio. Analizaremos un caso de oligopsonio en el mercado lácteo peruano.
La pregunta principal que nos formulamos es, ¿existe crisis en el mercado lácteo peruano? Indudablemente, el mercado lácteo muestra características de oligopsonio, donde pocas empresas se enfrentan a miles de proveedores atomizados. Teniendo en cuenta que solo son 3 grandes grupos que dominan el mercado de leche evaporada y un gran número de productores de leche, incluyendo a los informales, que no cubren las medidas de salubridad requeridas por el sector industrial, ocasionando que el precio sea controlado por las grandes y pocas industrias que procesan la leche. En el Perú tenemos un mercado lácteo que presenta una relación de oligopsonio regional entre los industriales y ganaderos. Como podemos ver, hay un gran número de ganaderos enfocados en la producción de leche, y hay 2 grupos de compradores mediadores, según la Asociación de Industriales Lácteos, ADIL. En el primer grupo encontramos a las grandes industrias de lácteos como son el Grupo Gloria, Ideal y Laibe. Estas demandan el 53% de la producción. Y el segundo grupo podemos ver diversas pequeñas empresas como lo son ABT, aproximadamente 600 pymes, según el Ministerio de Agricultura, ocuparían el 47% restante. Esta cifra estaría muy cercana a la realidad, puesto que existe un gran número de empresas informales. Pese a esta situación de formación no competitiva de precios, la producción láctea nacional muestra una tendencia al crecimiento. A continuación observemos el crecimiento de la producción láctea en 10 años. Como observamos en la gráfica, los niveles de producción... Bueno, ahí sigue, después ustedes lo ven bien, pero fíjense, ¿qué es el oligopsonio, no? El oligopsonio es cuando yo tengo varias empresas que demandan un producto. ¿Qué les parece a ustedes que en la parte agropecuaria que ustedes hayan visto que se comporte así? La producción de tabaco. La producción de tabaco. Fíjense que el tabaco es uno de los grandes ejemplos del oligopsonio. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros varias empresas tabacaleras que son las que demandan toda la producción tabacalera de la provincia, ¿sí? Entonces, y obviamente esas empresas son las que van a tener que lidiar con esa fijación de precio que tenga el tabaco. ¿Qué otra empresa les parece que se comporta como tal? Que acá me dijeron el mensajito. La de los lácteos. La de los lácteos. Bueno, hace mucho tiempo, porque ahí me habían puesto uno de sus compañeros de Cosalta, ¿no? Cosalta, fíjense que nosotros, si dijéramos hace muchísimos años, yo creo que se comportaba como un monopsonio, ¿no? Porque era la empresa que demandaba toda la producción láctea de Salta. Pero ahora podríamos hablar de que en los lácteos ya hablamos de oligopsonio, porque ya aparecieron otras empresas lácteas que también demandan a los productores, ¿sí? Ya Cosalta dejó de ser la única para que aparezcan otras empresas, pero ahí sí nos comportamos también como monopsonio. ¿Se entiende las diferencias entre estos mercados que son considerados imperfectos? Sí, profe, se entiende bien. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora seguimos un poquito más, seguimos aburriéndonos. Corre un viento, que estoy viendo acá la ventana, y mi perro entra y sale, porque no le gusta el viento. Bueno, entonces decíamos que hablábamos de esos mercados según la competencia, ¿no? Eran perfectos o imperfectos. Y después nosotros podemos clasificar a los mercados según a la relación que ellos tengan con una institución, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que hay mercados que están institucionalizados. ¿Qué quiere decir? Que hay una institución que es la que reglamenta, ¿no? Van a poner los reglamentos de cómo opera, eficaciones, ¿no? Analizan los productos y determinan la calidad, determinan el precio oficial del día o ese precio de pizarra, que se acuerdan que yo les hablaba de que en los mercados, sobre todo mercados concentradores, una de las tareas es fijar ese precio que es el que va a ser orientador para todos los que vendan ese producto, ¿no? Entonces decimos, a ver, ¿cuáles son mercados que están institucionalizados? Por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el mercado de frutas y hortalizas, el mercado de Hacienda de Liniers. Para nosotros en Salta, ¿cuál mercado tenemos así?
¿Que ustedes van al mercado a comprar o no? ¿Mercado con fruto? El mercado de Cofruto, el mercado San Miguel. Primero era el mercado San Miguel, ahora el mercado Cofruto es un mercado que está institucionalizado y ustedes fíjense, si ustedes no conocen este Cofruto, pueden ir algún día para ver cómo es el funcionamiento. Pero ellos tienen una reglamentación, ¿no? Entonces, el mercado es una institución donde el que va a ofrecer tiene que seguir ciertos lineamientos. Como dice ahí, el mercado va a decidir qué tipo, en este caso que son concentradores de frutas y verduras, qué tipo de fruta y verdura va a producir, y la tipología, porque yo no puedo llevar a un mercado institucionalizado cualquier verdura, diríamos. Entonces ellos lo que van a hacer es establecer calidades y finalmente determinan un precio. Los mercados son institucionalizados, es interesante porque esos mercados van a poner un precio que va a ser orientador para el resto, ¿sí? Y aparte yo me muevo dentro de un marco de calidad y de reglamentación. Pero hay muchos productos que se manejan dentro de un campo no institucionalizado, es decir, que no hay una institución o un organismo que en realidad ponga cierta reglamentación, ¿no? Entonces, dice acá la comercialización se efectúa fuera de una institución. Entonces ahí ustedes van a ver que tenemos, por ejemplo, el mercado de la miel, los cueros, ¿no? A veces nosotros decimos las artesanías. ¿Y qué es lo que tienen estos mercados no institucionalizados? Que ustedes van a ver que el que vende puede llegar a poner cualquier precio. Y ustedes van a ver las diferencias que existen entre ellos. Entonces, como no hay un organismo que regule, ni un mercado que les diga cómo tiene que ser la calidad para llegar a la venta, o por el otro lado, cuál es el precio que debiera ser orientador, ustedes van a ver que las diferencias son bastante grandes entre esos productos, ¿sí? Pero de esto se trata cuando es un mercado institucionalizado, que es lo mejor, a un mercado no institucionalizado. Y nosotros en muchos rubros agropecuarios todavía nosotros nos comportamos como mercados no institucionalizados. Y bueno, luego vamos a ver ahora un poquito, eso eran los mercados. Entonces el mercado tenía como una gran finalidad que es la fijación de los precios, ¿sí? Entonces nosotros ese precio de pizarra o el precio que varían los es el orientador para una producción en general. Y tiene que ver con ese punto de equilibrio, ¿se acuerdan? Donde confluían la oferta y la demanda, ¿no? Entonces llegó el precio, es la cantidad de dinero que se paga por obtener un producto o un servicio, ¿no? Y se fijaba ese precio en los mercados. Pero así como tenemos tipos de mercado, vamos a tener tipos de precio, que nosotros no nos vamos a detener mucho en esto, pero nosotros, por un lado, tenemos el precio de mercado, ¿no? Que es lo que hablábamos. ¿De dónde va a surgir el precio del mercado? De ese libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, donde ambos están de acuerdo, era ese punto de equilibrio, ¿no? Y en ese puntito de equilibrio que estaba acá, teníamos este punto de equilibrio, ¿no? Donde tanto la oferta y la demanda están, digamos, de acuerdo con el precio que va a tener ese producto. Es para nosotros lo que sería un precio de pizarra, ¿sí? Y ese precio orientador. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando, que eso es lo que le contaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros nos salimos de ese punto de equilibrio, ¿no? Cuando, y acá me voy a ir a la pizarrita, espérenme, nos vamos a la pizarrita. Y nosotros decíamos, bueno, acá tenemos precios, cantidades, acá tenemos los precios, acá tenemos la demanda, acá la oferta y ¿no? Entonces acá yo tengo ese precio, que sería el precio de pizarra. Y a veces yo le contaba que muchas veces ese precio se sale de ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces a veces se va para arriba o se va para abajo y ahí yo ya voy a tener problemas, ¿no? Porque ni la demanda ni la oferta van a estar de acuerdo. Si yo este precio, por ejemplo, subió, se fue por arriba del precio de equilibrio, y yo digo acá, bueno, la demanda
va a estar dispuesta a comprar una cantidad muy baja de ese producto. ¿Por qué? Porque ya no le conviene. Pero la oferta a ese precio se va a tentar a ofrecer una gran cantidad, ¿no? Entonces acá la demanda no quiere comprar y la oferta tiene mucha cantidad para ofrecer. Entonces acá obviamente que yo tengo un excedente de mi producto. Y va a pasar lo contrario, acá yo voy a tener una escasez si yo me voy por debajo del precio que es de equilibrio. ¿Por qué? Porque el oferente ya no va, lo que va a ofrecer va a ser esta cantidad, ¿sí? Pero la demanda a ese precio va a estar dispuesta a comprar mucha más cantidad que lo que estaba en un punto de equilibrio. Entonces no se ponen de acuerdo. Muchas veces en ese precio que es de equilibrio el mismo mercado se va moviendo para lograr volver al punto de equilibrio. Pero si no lo hiciera a ese movimiento para regularse solo el mercado, uy, ahora me fui espérenme. Los precios de equilibrio, bueno, en los países con que tenemos mucha inflación, sí vamos a tener mucha fluctuación de los precios, ¿sí? Porque son mercados que terminan siendo inestables, ¿no? Y la inflación también tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo que tiene nuestra moneda, ¿no? Entonces, en realidad, se van a correr oferta y demanda porque ya mi plata tiene menor capacidad de compra, ¿sí? Entonces, espérenme que vuelva acá. Entonces, fíjense que cuando ocurren esas fluctuaciones que me voy de los puntos de equilibrio, ¿qué va a pasar con el Estado? El Estado va a tener que actuar para poner los precios que se llaman precios políticos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a tomar medidas para defender alguna de las partes. Yo ahora no me voy a detener porque lo van a ver bien, de todas maneras, con el ingeniero, pero se los pongo acá para que nosotros tengamos una noción completa. Y entonces ahí van a aparecer los precios que son, y ahora, ¿por qué no sale? Espérenme. Ahí está. Los precios que son los precios políticos son los que fija el mercado. Entonces vamos a tener los precios máximos, van a tener que estar por debajo del punto de equilibrio, van a tener los precios mínimos, que ese va a estar por arriba del precio de equilibrio. Lo que hace el Estado es poner un límite para defender algunas de las partes. Les decía, no nos detenemos ahora porque ustedes lo van a ver con el ingeniero. Están los precios de sostén, ¿no? Que a veces fíjense que agarra el mercado que hace, como no es el precio ideal, muchas veces el Estado compra la producción y después va a estoquear para cuando tenga buen precio, lo vuelve a sacar al mercado. Pero lo ayuda al productor a que él no pierda su producción, ¿sí? No pierda su producción porque realmente no le conviene vender. Y están los precios únicos también. Entonces, cuando yo me salgo de ese punto de equilibrio, el Estado puede participar para defender alguna de las partes. Les decía que esto no me voy a detener porque ustedes lo van a ver después con el ingeniero. Pero lo quería dejar acá planteado para cuando ustedes lo vean, se acuerden de qué se trataban estos precios políticos dentro de este esquema de demanda, oferta y de mercado. Entonces, pero sí nos vamos a detener un poquito en las variaciones de precios que nosotros tenemos en nuestros productos agropecuarios, ¿sí? Entonces, dentro de esas variaciones que nosotros podemos tener en espérenme que, bien, cuando nosotros tenemos esas variaciones de los precios agropecuarios, fíjense que nosotros tenemos la variación que se llama variación secular, que ya vamos a ver de qué se trata, la variación cíclica, la variación estacional y la variación coyuntural. Esos son los tipos de variaciones de precio. Entonces vamos a empezar por esa primera variación que es la variación secular. Y ustedes, y a ver, me voy a ir acá nuevamente a la pantallita. Y entonces, ¿ustedes saben qué significa esto de secular? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra?
Yo no, profe. ¿No? Bien, bueno, pero por ahí, seguramente, a veces para los que alguna vez escucharon una misa, algunos que sean católicos, por ahí aparecen muchas vocablos, que no sé si será latín, creo que es latín, cuando hablan in secula seculorum, ¿no? Y entonces, in secula seculorum significa por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, secular, cuando hablo de variaciones seculares, quiere decir que son variaciones de los precios que se dan, variaciones de los precios que se dan en un tiempo, en una gran cantidad de años, no me sale la palabra, debe ser que tanto remedio que tomé, en una franja de años que es bastante grande, que puede ser 10 años, 20 años. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo de un producto de producción agropecuaria que tiene este tipo de variación que se da a lo largo de los años, la variación secular. Y vamos a ver en qué consiste, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener acá el precio del producto, ahí el precio, y acá vamos a tener, una línea de tiempo, ¿no? Entonces pueden ser acá, qué sé yo, acá tengo 10 años, acá puedo tener 20 años, y entonces vamos a ver que en muchos productos la tendencia, con altos y bajos, va a ser esta, ¿no? Ustedes van a ver que sube, baja, ¿sí? Y los precios van así, por ahí se mantienen por un tiempo, suben y bajan, pero la tendencia general va a ser a que el precio, a medida que pase el tiempo, vayan disminuyendo, ¿sí? Entonces, así, fíjense que se comporta, lo que les decía que se comporta cuando veíamos en la clase pasada un poquito así se comportan para nosotros los productos que se llaman commodities, que tienen muy poco valor agregado y que serían para nosotros, por ejemplo, los cereales o los granos que nosotros llevamos para exportación, ¿sí? Entonces, la tendencia a lo largo de los años es que los precios van a ir disminuyendo. Lo cual que quiere decir que nosotros vamos a tener menos competitividad o para que un productor gane lo mismo va a tener que producir más, ¿no? Y entonces en mucha política económica, muchas veces se plantean qué es lo mejor, ¿no? Que nosotros sigamos siendo un país que sea exportador de commodities, ¿no? Como serían de vender directamente nuestros granos, o si no, nos conviene a nosotros generar un valor agregado y tener mayor competitividad en los mercados, ¿sí? Pero entonces ese ejemplo de la variación secular tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con los commodities, para nosotros los granos, ¿no? Ay, acá me fui. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo a esta. Ahí está. Bien, entonces decimos ahí la variación secular. Ay, ¿qué pasó? No se ve entero. Se da. Ahí está. Ay, no sé qué pasó. Bueno, la variación secular se da en productos cuya oferta en el mercado va disminuyendo significativamente a través del tiempo, ¿sí? Pero ocurre eso, yo tengo menos oferta y aparte, ¿por qué? Porque los precios no tientan al productor. Vamos a otro tipo de variación que es la variación cíclica. Y ahora me vuelvo a esta pizarra virtual para lo que es una variación cíclica. Acá borramos. Y cuando hablo de una variación cíclica, fíjense que yo voy a tener acá, por ejemplo, ¿no? Esperen que grafico y ahora ya se los explico. Porque acá tengo que tener muy buen pulso. Y acá le vamos a poner, así. Ya me falta tomar, tendría que estar ya tomando el té. Pero bueno, supongamos que esto sea el precio del producto y esta sea la oferta que yo tengo del producto, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Cuando yo tengo la menor oferta en el mercado de un producto, ¿sí? Es cuando yo tengo el mayor precio del producto. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo hablo de esta variación que es cíclica?
estos ciclos que serían esto, un ciclo, otro ciclo, se producen en 3, 4 años. Y esto ocurre en la producción de carnes, ¿no? Por ejemplo, en la producción de cerdo, de carne de vaca. Entonces, fíjense cuál es el comportamiento del productor cuando ofrece, ¿no? Muchas veces, y estos ciclos se dan efectivamente a lo largo en estos ciclos de 3, 4 años, y tiene que ver con las expectativas de precio que tenga un productor y es lo que lo mueve a producir o no. Entonces, ay, se me está agotando la batería, espérenme, que esto se va. Tengo que ser rápida para que no nos desconecten. Acá. Ahí está, y volvió la luz. Bueno, les decía entonces que en estos ciclos, fíjense lo que pasa, ¿no? Cuando yo tengo el precio, este precio del producto, acá tengo el precio, ¿no? Sí, espérenme. Oferta y precio. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo tengo un precio bajo de un producto? ¿No? Cuando un precio bajo de un producto. Yo lo que me va a ocurrir a mí con el productor es que va a decir, a ver, cuando el precio va a ir aumentando, el productor se va a ver tentado de empezar a producir más, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene buen precio. Entonces, muchos productores van a empezar, yo digo, van a empezar a entrar en el mercado, ¿no? Y entonces van a tener una mayor cantidad de oferta en ese mercado. Entonces, cuando empieza a ofrecer cada vez más, porque ellos están tentados por un precio alto, ¿qué va a pasar? Ya no tengo 3 productores, sino voy a tener 20 productores. Entonces, la oferta del producto empieza a subir y cuando empieza a subir la oferta del producto, inmediatamente empiezan a disminuir los precios, ¿no? Empieza a aumentar la oferta porque estaban tentados por un buen precio, pero ahí nomás va a empezar a disminuir los precios. Y así sucesivamente. Entonces, muchos de los productores que antes estaban van a decir ahora no, el precio ya empieza a bajar, yo me salgo del mercado. Entonces, al salirse del mercado, ¿qué va a pasar? Es decir, ahora yo tengo poca oferta y el precio inmediatamente empieza a subir. Entonces empieza a subir el precio y se van a ir dando estos ciclos. Pero esos ciclos se producen en el tiempo en 3 o 4 años. Y la variación cíclica tiene que ver con la producción de carnes, ¿sí? Entonces, eso es la variación cíclica. Ay, ahora me voy, pero volvamos acá. La variación cíclica. Entonces, ahí decíamos que en esa variación cíclica, y acá, ahí está. Se relaciona con las características propias de los bienes agropecuarios, sobre todo los pecuarios, ¿no? Se necesita un tiempo para tener el producto a la venta. Por ejemplo, aves, cerdos, animales vacunos, ¿sí? Que se van a comportar de esta manera. Dice, para muchos productos agropecuarios, como la carne porcina, si se analizan los precios a través del tiempo, se observan variaciones cíclicas en serie de 7 años, a veces 10, 15 años y mínimo, ¿sí? Y es estos ciclos que yo les decía que van a ocurrir en el tiempo. Pero ahora veamos, entonces es la variación cíclica. Veamos otra variación que es la variación estacional, que como lo dice acá, volvamos acá, como lo dice la palabra, ocurren estas variaciones con la oferta y la demanda, pero ahora en las estaciones del año, ¿sí? Entonces esos ciclos van a ser estacionales y van a ocurrir en el año. Si nosotros analizamos, por ejemplo, antes el mercado concentrador de frutas y verduras de Buenos Aires tenía disponible en internet, digamos, por año hasta por día, cada uno de los productos que entraban, las ofertas, los precios, entonces nosotros le podíamos hacer estas gráficas, ¿no? Y decir, a ver,
qué va pasando, en qué estación un producto, yo tengo la menor oferta, que va a coincidir con el máximo precio, y cuándo empieza a aumentar la oferta y disminuye los precios, ¿sí? Entonces se podía hacer muy bien estas gráficas, pero nosotros como consumidores podemos ver que estas variaciones de precios estacionales lo vemos en muchos productos. Ahora ustedes, por ejemplo, observan para algún producto agropecuario esta variación estacional de decir, a ver, este es el momento en el cual yo tengo mucha oferta y el precio es muy bajo. Las verduras. Las verduras, y hay algo más que ahora está medio barato. Si no, yo les digo dónde tienen que venir a comprar. ¿Hay algún producto que ustedes dicen, ay, este es el momento de ir a comprarlo porque ha bajado de precio? La frutilla. La frutilla, sí. ¿No me ven cara de frutilla? Me compré 1 kilo para aprovechar la oferta y estoy comiendo frutilla mañana, tarde y noche. Pero la frutilla, en este momento, es estacional, ¿no? Entonces ustedes dicen, a ver, antes la frutilla estaba carísima y ahora van a ver cómo le pueden vender los cajones. Yo vivo acá por 10 cerritos y donde está la iglesia de la Medalla Milagrosa, traen frutilla de Jujuy, que es un productor que trae todo, las mañanas viene y trae cajones y los vende todo. Y la verdad que el precio, o sea, de estar a 500 el kilo, 400, ahora está a 300 el kilo. Y seguramente va a bajar un poco más. Y eso tiene que ver con la estacionalidad de la producción. Lo mismo nos pasaba si nos vamos unos meses antes, que era en julio, ¿no? Y nosotros decíamos, a ver, ¿qué pasaba en julio? En julio nos pasaba eso con la naranja, ¿no? Y ustedes fíjense que tenían muchos lugares, hasta ahora seguimos encontrando ofertas, pero había mucha oferta de cítricos, porque tiene que ver con estas frutas y verduras que se comportan de una manera estacional, ¿no? Entonces, eso va a hacer que se vayan modificando estos precios en los mercados. Ahora, si nosotros decimos, a ver, un mercado, ¿qué es lo que debiera hacer el mercado? Porque en realidad estas variaciones estacionales le afectan directamente al consumidor, ¿no? Entonces nosotros decimos, a ver, cuando no hay época de palta, la palta es carísima. Cuando no es época de pomelo o de cítrico, el pomelo es carísimo. O la frutilla es incomprable. Entonces los mercados, si quisieran defender a la producción, ¿qué es lo que debieran intentar hacer? Ah, y acá también me dijeron los chicos, esperen que recién estoy leyendo, frutilla y la palta que ahora está muy cara. Sí, vamos a tener que esperar, pero fíjense cómo le afecta al consumidor, que a veces esas variaciones de precio hacen que yo, digamos, deje de consumir ese producto. Entonces, el mercado sí puede hacer, y es lo que a veces hace, yo les decía que en las estadísticas que llevaba el mercado central eran muy interesantes porque en los momentos donde la oferta de un producto en general bajaba, ¿qué hacen ellos? Abren a las importaciones. Entonces ustedes veían, por ejemplo, en alguna fruta que venía de un destino de un país que está en producción. Entonces, ¿qué hace? Que esta brecha entre los precios se disminuya, ¿no? Que sea más homogéneo durante el año los precios, para que yo pueda consumir un producto todo el año y que no tenga esos precios carísimos cuando estoy fuera de estación. Otra manera que hacen los mercados, entonces el mercado, ¿qué puede hacer? Decir, bueno, si a mí se me acabó la estacionalidad de un producto para la Argentina, importo de otro país para estabilizar. Otra cosa que puede hacer el mercado y que lo hace es estoquear, ¿no? O guardar la fruta que se pueda guardar. Si ustedes van a los mercados concentradores, van a ver que hay cámaras, ¿no? Hay muchas cámaras que son refrigeradas, donde tienen la temperatura más baja, y hay otras cámaras que se llaman de atmósfera controlada, que eso es mejor, porque sobre todo, por ejemplo, cuando hay producción de fruta como la manzana, ¿no? Lo que hacen es ir a atmósfera controlada y eso va a hacer que no se seque la fruta
y quede así arenosa, como cuando la ponen a temperatura baja y después la sacan a la venta, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿qué puede hacer? Estoquea en los momentos que hay una oferta excesiva, lo guarda y lo va a ir sacando paulatinamente para no tener esas oscilaciones en los precios, ¿sí? Pero es interesante cómo los mercados pueden manejarse para beneficiar al productor. Obviamente que estas tecnologías también son caras, ¿no? Y no todos disponen, no todos los mercados disponen de esos espacios para estoquear, ni tampoco de esa tecnología para guardar la fruta en las buenas condiciones. Y otra cosa interesante para el productor agropecuario es cuando nosotros podemos tener algunos cultivos de primicia, ¿no? Entonces, esos cultivos de primicia, fíjense que son muy buscados porque hay veces, como nosotros tenemos en el norte del país, el norte de Salta, que se pueden obtener muchos frutos de primicia. ¿Qué quiere decir? Que van a salir antes del momento estacional que sale el resto, ¿sí? Entonces, para el productor está bueno porque va a tener muy buenos precios al tener una producción de primicia que sale antes de tiempo con referencia al resto, ¿sí? Pero bueno, esas son las variaciones que nosotros podemos considerar como variaciones estacionales de precio. Por ahí, eso está bueno que ustedes cuando recorran los mercados vayan viendo, sobre todo si ustedes van al mercado Cofruto o que puedan ir al mercado San Miguel, es interesante ver cómo es la dinámica, ¿no? De esos ingresos y egresos de cada oferta. Y a nosotros también nos permite ver para el productor qué es lo mejor que puede producir y en qué momento sacarlo al mercado, ¿no? Porque justamente hay dentro del agropecuario tenemos muchos de los productos que son perecederos, ¿no? Es decir, que no lo vamos a poder guardar a menos que tenga una tecnología. Pero esa es la variación estacional. Entonces decíamos que esa variación estacional se origina en el hecho que la mayoría de los productos agropecuarios no se obtienen en forma regular, sino que estos se logran en una época determinada en la cual la oferta es mayor, en cambio la es constante a través del tiempo. Entonces, como la demanda es constante, los mercados lo que debieran tener es todas estas medidas para satisfacer al consumidor. La variación estacional tiene un ciclo anual, ¿no? En donde el precio mínimo va a estar en el periodo de mayor producción, que sería el de mayor oferta. ¿Cómo se diferencia de la cíclica, que ocurre más o menos lo mismo? En la diferencia de año en que ocurre, ¿no? Acá estamos hablando de variaciones estacionales que ocurren dentro del año y tienen que ver con las estaciones. El precio máximo va a estar en el periodo de menor producción cuando la oferta es menor, es decir, fuera de la época de cosecha. Y por último, teníamos estas variaciones de precio que nosotros le podemos llamar como variaciones coyunturales, ¿no? Y cuando yo hablo de esta variación coyuntural, tiene que ver con algo que hizo que se modifiquen los precios, pero que no era esperado. No es como estas variaciones cíclicas que nosotros sabemos que se van a producir o a lo largo de 20 años o durante 10 años para la producción pecuaria o durante las estaciones del año, ¿sí? La coyuntural es algo que yo no esperaba, ¿no? Y que hizo que nosotros tengamos una diferencia de precio. ¿Qué puede ser coyuntural? Por aspectos climáticos, por situaciones biológicas, por paros en una determinada actividad, ¿no? Fíjense que a veces, en muchos casos, cuando hay nevadas intensas, por ejemplo, en el sur, no sé si hace unos años, me parece que hace 3, 4 años, hubieron nevadas tan intensas que mucha de la producción no llegaba a destino, ¿no? Entonces, ¿eso qué hizo? Que como no teníamos oferta, no había oferta en ciertas localidades, en ciertas provincias de la Argentina, los precios empezaban a aumentar. Muchas veces también pasa cuando hay paros en una actividad o cuando hay un corte de ruta. Entonces, eso también hace que modifiquen. ¿Por qué? Porque muchos de los camiones que van con la producción no llegan a los mercados concentradores. Entonces, inmediatamente, como hay poca oferta, esos precios de pizarra se van a modificar. O también ocurría
cuando tenemos esa hacienda que no llega, por ejemplo, al mercado de Liniers, entonces la carne inmediatamente cambia su precio. Pero no es algo que ocurra siempre, sino que tuvo que ver o con una contingencia climática o porque hubo un paro o un corte de ruta. ¿Sí? Entonces, dice por ahí en los coyunturales, por los altos precios de insumos que impiden que la gente se decida a entrar en la actividad, se reducen áreas de siembra. Eso puede hacer que sea la coyuntura de la producción. Dice, a ver, yo cada vez tengo mayores costos de producción, entonces, ¿qué hago? Salgo del sistema y entonces la oferta inmediatamente disminuye y los precios se elevan. Puedo tener variaciones de precios coyunturales si hay conflictos bélicos, ¿no? Que ojalá que no nos pase. Eh, Puede ser cuando un producto complementario, que un producto afecta al otro, ¿no? Estos productos que se venden de manera conjunta, o cuando hay variaciones de precio en los mercados internacionales y hace que yo tenga una variación en el mercado interno. Pero ¿eso qué quiere decir? Que no es algo que frecuentemente ocurra, sino que tiene que ver con la coyuntura o el momento, ¿sí? Pero pueden existir esas variaciones de precio. Entonces, con esto, la idea era nosotros cerrar este concepto de lo que era el mercado, que nosotros analizamos el mercado. Para nosotros estudiar el mercado necesitamos estudiar la demanda, la oferta, luego hemos visto dentro de esa demanda y oferta sus características, hemos visto que eran funciones multivariables que dependen de muchos factores, pero de manera resumida analizamos cómo se modifican cantidades demandadas y ofertadas por por la variación de precios de un producto. Hemos visto elasticidades y la idea hoy era cerrar un poquito lo que tiene que ver con los mercados y precios, ¿no? Que los precios políticos después lo van a complementar con la clase del ingeniero y seguramente van a tener un repasito de estos mercados imperfectos. ¿Qué vamos a hacer en la semana que viene? Yo les voy a dar, eh, este, de esto a lo mejor yo les mando algún ejercicio multiple choice, pero preferiría dárselos después de la semana que viene, que yo les aclare algunas cositas de los prácticos que me fueron mandando, que la mayoría están muy bien, pero hay algunos que les voy a hacer algunas acotaciones. Entonces, en la semana próxima vamos a tomar la primera parte, aunque sea un ratito, de la primera parte de la clase, para darles algunas acotaciones y ahí yo les voy a hacer un ejercicio muy sencillo como tipo coloquio de unas preguntitas que serán de 15 minutos, ¿sí? Pero que obviamente va a ser como para que ustedes vayan repasando. Me presentaron muchísimos prácticos, lo cual está bueno porque a diferencia de otros años que demoran en presentar, ustedes lo están presentando bien en tiempo y forma, lo cual me pone muy contenta. Entonces, de ahí en la semana que viene vamos a hacer algunas correcciones, con lo cual va a ser un repasito rápido. Y después vamos a empezar en otro tema que es función de producción. Y con otra partecita de costos que vamos a tener en la clase que sigue, ya estaríamos listos para comenzar para tener el primer parcial que el ingeniero lo planificó para el día 2 de octubre. Un día, ¿sí? Seguramente lo vamos a hacer en la manera que lo hicimos el año pasado. Creo que no habilitarían la presencialidad, al menos hasta ahora, no sé, creo que iban a habilitar una presencialidad para tomar exámenes y parciales, pero para los últimos años. Así que por lo pronto, de no haber novedades, seguramente lo vamos a hacer online y será por multiple choice, ¿sí? Que aunque por ahí parece que es más fácil, van a necesitar ustedes de tener los conocimientos. Es sencillo, así que yo les recomiendo ustedes que hagan ese esfuercito de ir haciendo los prácticos y como les decía, después ustedes pongan medias tentativos que les pueden ser útiles para que nosotros pongamos un horario de consulta, ¿sí? Yo no tengo problema en poner un horario a la mañana o a la siesta o que les convenga, pero como no sé más o menos cómo tienen sus días y sus otras materias, ustedes me proponen y de todas maneras también tienen la opción, y como tienen mi celu de alguna duda en particular, me mandan mensajito. Entonces, nosotros estaríamos viéndonos. Les doy tiempo para que vayan ustedes viendo estos temas, así ya lo tenemos terminado en la semana que viene
y nos abocamos a función de producción y costo, que digamos que eso nos va a requerir un tiempito, y ya vamos dejando listo para el parcial. ¿Alguna acotación o duda o inquietud